Abrimos las puertas de esta guarida, ya las hemos abierto, ya entraron dos colaboradores muy apreciados y admirados por nosotros. Jorge, volvemos a abrir las puertas a Gabriel Loza, a Horst Greve, pendiente la mesa de economía, sobre todo ahora, y nosotros intentando salir del resfrío, ¿no? Sí, yo ya salí del resfrío gracias a Refrianex, que es mi gran amigo. Y tenemos una mesa de economía que es un lujo realmente. Hoy tenemos un tema fantástico que encierra lo económico y lo geopolítico. Le doy, no sé si exagero, pero yo le doy una importancia capital a la economía. ¿Por qué? Porque es lo que les permite a las personas tener una mejor calidad de vida, darse gustos, mandar a sus hijos al colegio, no sé, poder salir de vacaciones, un montón de cosas que involucra la economía. Si la economía funciona, nuestra vida va mucho mejor, ¿verdad? Y hoy tenemos una mesa, como te digo, de lujo con dos colaboradores ya fijos, Horst Greve y Gabriel Loza, que nos van a contar unas cosas buenísimas, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con la guerra arancelaria en Estados Unidos? ¿Es buena, es mala para Estados Unidos sobre todo, ¿no? Bienvenidos, Horst. ¿Todo bien? Gusto, ya marcando tarjeta en la guarida, ¿no? Sí, sí, sí. Primero recibió la llave, igual les vamos a dar la llave, ya es un formalismo. En realidad ya tienen que marcar tarjeta. Sí, pero este es nuestro símbolo. Sí, lo que nos van a dar es un llavero más bien, ¿no? O sea, de varios. Un llavero, ¿verdad? La llave es un símbolo del conocimiento. He leído en un cuadro. ¿En serio? Que está dando está entregando en un cuadro la llave y está recibiendo como conocimiento. En lugar de la manzana, por si acaso. Me encanta eso porque estos son los distintos significados. El embajador de Palestina decía que la llave es el símbolo para retornar, la llave como confianza. Yo no doy la llave de mi casa a nadie, pero ahora sí aprendo a dar la llave de esta guarida y ahora la llave como símbolo de conocimiento. Y yo creo que la llave también es un símbolo de hospitalidad, ¿no? Sí, la llave de la ciudad con el alcalde. Claro, entregan pues a los visitantes ilustres. Claro, la llave de la ciudad. Eso es reconocimiento, es otra cosa más. Sí, verdad. A lo que yo le doy importancia capital es a Víctor Hugo Romero, que todos los días hace su tarea y nos propone una imagen para retratar el país. A ver, Jorge, ¿qué dice? Dice, vamos a aplastar a la inflación. Sí, así van a aplastar. Mire ese globo. Montado en el globo. Montado en el globo. Eso es lo que quiere decir, que es un globo, ¿no? Sí. O sea, es un poco ilusorio, ¿verdad? Yo cuando veo esta imagen me río, pero cuando voy al mercado se me quita la sonrisa. Claro. Pero acá tenemos dos expertos. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo se aplasta la inflación, Horst? Es una de las preguntas más complicadas porque lo primero que hay que detectar es cuál es el origen de la inflación. Falta de oferta o exceso de demanda. Entonces, en el caso boliviano es falta de oferta, porque faltan dólares y entonces escasean las cosas y la gente no puede comprar. El gobierno, para suplir la falta de dólares, inyecta liquidez a la economía, entonces hay una demanda que está operando, alzando los precios. Y esto ocurre particularmente en los combustibles, que hay un exceso de demanda por el contrabando al cual se deriva una parte de los combustibles. Entonces, es un problema antiquísimo lo de la inflación.
viene periódicamente si no se la maneja con medidas de política económica adecuada. Con inteligencia, Dorgaten en las últimas horas dijo que en efecto se necesita dólares, ¿no? En una entrevista, en una participación en los medios, dijo que necesitan dólares, que ellos podrían hacer el trabajo normalmente, pero que no hay dólares y que el Banco Central, ta. Y en la última vez dijo Dorgaten que hay que tener cuidado hasta con los medios, ¿no? Dice, hay unas culpabilidades en la ANH, en los distribuidores, en los medios, que los medios mandamos a los periodistas el lunes temprano a los surtidores, o sea, la típica de tengo problemas y córtele la cabeza al caricaturista. Claro, tengo problemas con la gasolina y quiten la caricatura, esa es la típica. Bueno, no me quitaré. O sea, las colas para cargar combustible no son ciertas, según Dorgaten. Lo que son es de cierto mentira. es que la gente está, y voy a aprovechar de presentar mi casa de todos los días, ARPA. La gente está refugiándose en esto. Tengo una amiga que voy a invitar a una entrevista, ella trabaja en toda esta movida inmobiliaria y me dice, Claudia, me está yendo bien porque la gente está comprando, porque está traduciendo sus ahorros de una cuenta bancaria a un departamento o a una casa como esta. ¿Es la única a la que le va bien? ¿O el único rubro que Creo anda que bien? sí, creo que sí. Jorge dijo, yo creo que esto Jorge lo tiene que publicar. Los gobiernos pueden destrozar economías, pero no pueden derribar edificios. Claro. Y creo que ahorros en el ladrillo tiene sentido, ¿o no, Horst? Horst me miró con sus ojos grandes. Claro, en esta ciudad eso no es tan serio. Fíjate lo que ha pasado la 20 de octubre con ese incendio tremendo que ha afectado a los edificios. Tremendo. Sí, tremendo. ¿no? Y han tenido que desalojar, leído en algunas notas de prensa, la gente que no estaba ahí ha tenido que esperar afuera, y los bomberos que no tenían ni agua porque había un problema. Eso ha sido lo más patético, de que agua, sacar a la gente. La gente venía con baldes, con ¡Qué ollas, locura! con lo que sea para llenar con la ollitas cisterna. porque los bomberos no tenían agua, la gente saliendo, priorizando a la gente de la tercera edad, pero además abriendo puertas para sacar perros y gatos, los perritos y gatitos ahí adentro, un lío. Pero bueno, me fui por las ramas. ARPA es una construcción modular. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que es práctico. Jorge, se sabe las ventajas, ¿no? Es muy práctico porque si uno tiene un terreno, incluso para inversión es muy práctico. Si uno tiene un terreno, esta casa la instalan en 8 horas. Obviamente, 8 horas, de verdad. Es construcción en seco, es una construcción fantástica que resiste vientos de 250 kilómetros por hora, o sea, no es una casa así nomás. ¿Y qué pasa? Uno si tiene un terreno y dice, bueno, quiero hacer una inversión, compro esta casa que son de bajo costo, las instalan rapidísimo y al otro día la puedo alquilar. Y ya el terreno me empieza a dar una utilidad. Sí. Bueno, entonces, y si no, para chicos jóvenes que se casan y quieren vivir en su propia casa. Está relacionado con la inflación. A ver. Porque cuando la inflación es que suben los precios y tu moneda nacional vale menos. ¿Qué hacemos más? Bueno, antes se compraba harina, de tratar de comprar esas cosas. Cuando tú puedes comprar dólares, es una forma de protegerse. Por eso ese cuadrito de la inflación, falta tipo de cambio. Cuando Horst decía las causas, parte de los precios se ponen con el dólar. Entonces tú revientas la inflación, si no revientas el dólar, la subida del dólar, no vas a bajar los precios. Y la otra forma de refugiarse es lo que llamamos activos fijos, inmobiliaria, departamentos, que no es un mercado tan ágil como el de papas o el del dólar. Sí. No es fácil, oferta-demanda, poder hacer, pero es un refugio. Sí, y los alquileres están así, de caída. Bueno, esto Pero, es, perdón, no sé cómo se un llama en agregadito fútbol. muy importante. Cuando el dólar llegó y tocó los 20 pesos y estuvo bastante tiempo en 18 y en 17, los precios subieron, ¿por qué? Porque subía el dólar. Ahora el dólar bajó y está en 13,60 Sí. ayer. Yo tengo ¿Bajaron mi los aplicación, precios? yo tengo mi aplicación, y aquí me dice del dólar blue, ¿A cuánto? 13.48. Perfecto. 13,48. Ahora, ¿bajarán los precios que subieron por la suba del dólar? ¿Cómo se llama en fútbol cuando están todavía, no han entrado a la cancha, pero están haciendo ejercicio? Calentamiento.
Es solamente calentamiento, no tiene otro nombre. Eso es lo que acabamos de hacer. Calentamiento previo, antes se decía calistenia. Así. Bueno, es lo que acaban de hacer nuestros dos colaboradores. Eso hemos hecho, ¿no? 1, 2, 3. Enseguida hablamos de las promesas. Los candidatos están viendo en préstamos que si 12.000 millones, 10.000 millones, otro venta adelantada de litio, en fin, de esto vamos a hablar y de las posibles soluciones. Enseguida volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta llave es bailadora porque toma Refrianex. Yo caí resfriada. La otra vez la embajadora de Francia también. Le hemos dado de regalo de despedida un Refrianex. Refrianex es... Pero le hizo bien, claro, porque ayer la vimos y estaba bien. Mejor. Y dijo, gracias a Refrianex. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Ya hemos hecho el calentamiento y a la cancha. Vendimos la marraqueta. Hemos vendido todo, ya hemos presentado, Víctor Hugo adentro, la casa adentro. Ahora vamos a pensar en las soluciones económicas para todo el país. Decía, los candidatos, viene uno y que 12.000 millones de dólares, viene el otro que hay que prestarse 10.000 millones de dólares, analistas dicen que ¿quién nos va a prestar eso? Manfred Reyes Villa habla de la venta adelantada del litio, Jorge dice hay que vender el litio, otros decimos hay que vender pero no regalar, y tampoco es que mañana, bueno, vendo litio, ¿quién quiere? Y mañana vendo y entra el dinero. ¿Cómo solucionamos esta parte tan preocupante que es el hueco que tenemos en la economía? Gabriel. Bien, llamamos nosotros crisis del sector externo, cuando está relacionado con las divisas, con las exportaciones, la balanza de pagos, y cuando vemos, a mí me gustaría arrancar con un gráfico, con el gráfico 1, porque cuando vemos los datos, el problema no es tan grave como se ve. Por ejemplo, la balanza comercial. La balanza comercial mide exportaciones menos importaciones. Déficit comercial es moderado, 1% del PIB. El problema es el déficit pronunciado y consecutivo de la balanza de combustibles, 1.2% del PIB, que es estructural y no transitorio. En español, ¿qué sería? Quiere decir que cuando dice crisis, cuando hay un déficit de balanza comercial alto, grave, constante, todo eso, un país le afecta. En el caso de Bolivia es moderado. ¿Qué quiere decir moderado? 1% del PIB. Los países pueden vivir 2, 3, 5 años con déficit de 2, 3, 4%. No es grave. Así es. Por lo tanto, cuando tenemos ¿cuál es la magnitud? ¿Cuán grande está nuestro hueco comercial? No es tan alto. Es 1%, por eso digo moderado. Pero si vemos el gráfico de la derecha, combustibles, que es lo que nos preocupa, resulta que antes éramos exportadores, ahora somos importadores netos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras importaciones de combustible son más que nuestras exportaciones y por lo tanto la balanza comercial de combustibles, ya no es la total, es deficitaria. Claro, entra menos dinero del que sale. Y EPFB tiene menos plata para comprar las importaciones de combustibles. La balanza comercial es lo que uno vende y lo que compra. Siempre sería bárbaro que sería superavitaria, ¿no? Para que entre más dinero al país. En bienes siempre. En bienes. Porque la otra es la balanza de servicios, que puede compensar el déficit en comercio, que es lo que pasa en Estados Unidos. Y Trump no tiene razón en la totalidad del tema, porque él castiga a aquellos que le venden más bienes a Estados Unidos de lo que les compra, sin tomar en cuenta que todo el mundo le compra a los Estados Unidos infinitamente más servicios de los que nosotros le vendemos. Así es. Yo quisiera entrar al segundo cuadro, porque el segundo gráfico nos da una explicación de cuáles son los principales productos que exporta Bolivia, o sea, de dónde vienen nuestras divisas para
para poder cubrir nuestras importaciones. Aquí nos están viendo una pantalla pequeña, ahí dice cambio estructural y crisis de volumen de las exportaciones. Sí. Y ahí tenemos una lista de 12. Ahí nos da una cosa que yo estoy tomando acá, el ayuda a memoria que hizo Gabriel. Hay que decir una cosa, en los primeros 5 meses del año, la balanza comercial debe 576, es menos 577.6 millones de dólares, pero la balanza de los combustibles es menos 641. Si nosotros multiplicamos por 2, que va a ser el año, porque esto se va a repetir, vamos a estar en el orden de los 2.300, 2.400 millones en rojo a lo largo del año. Y para Bolivia, 2.300, 2.400 millones de dólares no es poco. Y este cuadro muestra este desplazamiento del gas natural al tercer lugar como producto. Aquí viene todo esto porque antes el gas natural era 50% de nuestras exportaciones y la factura del gas, que era nuestro sueldo, nos llegaba de 5.000 millones, hemos bajado 1.000 millones y ahora, por ejemplo, en enero y mayo, las exportaciones de gas están en el tercer lugar. Bolivia, y Jorge decía desde antes, es país minero. La minería nos está todavía salvando. La plata y el zinc son ahora los primeros productos de exportación. La soya, que era nuestra figura, nuestra estrella también ha disminuido. Entonces, a lo que vamos, estamos bajando el valor. El valor puede venir porque los precios internacionales han caído. Eso ahora ya no es tan cierto, los precios no han caído como antes. Lo que tenemos es un problema de volumen, de cantidad física de exportación. El oro, de lo que exportábamos 60 toneladas, ha bajado a 18, a 20. Entonces, el tema es de que a veces queremos ajustar la economía y subir los precios, pero no hay que olvidarse del volumen, de la cantidad, y tenemos menos gas. El hecho es que hemos producido y exportado menos. Con el oro, pequeño dato, que se habla tanto de los cooperativistas mineros y que ellos sacan el oro, pero por toneladas y toneladas, y que hay como un tubo ahí como paralelo a la economía, que es cierto, hay de esto. ¿Cómo lees, Gabriel, la exportación de oro y la problemática en torno a los mineros cooperativistas? Jorge es más ligado a la minería que yo. Bueno, el oro ha tenido un año de una bonanza excepcional. ¿Este año? No, el anterior. Y después ha bajado drásticamente porque han cambiado las condiciones en que funcionaba un acuerdo con el Perú. Un acuerdo no entre los estados, sino entre los cooperativistas de ambos lados, que han operado con una, digamos, ubicación desde donde es más conveniente para ellos exportar el oro al exterior. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos mencionando con la introducción? Nos dirán, estábamos hablando de cómo resolvemos esto, si nos prestamos, no nos prestamos, volviendo a las propuestas de los candidatos. ¿Cómo leen estas propuestas? ¿Cómo articulan con este panorama que estamos describiendo? Sí, y yo quiero articular con el último cuadro. Muy bien. Y después ya no muestro gráficas. No, gracias. No, y te agradezco enormemente, Gabriel. El siguiente problema de cuadro calidad porque ustedes hacen es la balanza de pagos. Muy bien. Yo me acuerdo cuando entré al Banco Central y entré y pregunté, ¿dónde está la balanza de pagos? ¿No? Y hay una balanza de pagos en el directorio, hay una balanza, una réplica, física, sí. Entonces la balanza de pagos son la relación de las transacciones que el país tiene con todo el resto del mundo. Las transacciones financieras, comerciales, bienes y servicios. Al primer trimestre de cada gestión en millones de dólares y porcentajes. Así es. En este caso es un registro en el primer trimestre. Y esto ha salido 2025. Este es un dato fresquito, recién. Pero nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque un indicador del sector externo es el déficit de balanza de pagos. El déficit total, ¿no?
Exacto. Cubre servicios, capital, Exacto. comercio. Por eso lo separamos en dos partes. Cuenta corriente, que abarca bienes y servicios, que se refiere a Jorge, y financiero. Ahí está inversión extranjera, préstamos del exterior. Que es la parte inferior de este cuadro. Exacto. Ahí en el textito, para quienes no ven o nos Adelante. están escuchando, el déficit corriente de balanza de pagos, 1.4% del PIB, está por debajo del nivel crítico del 4 al 5% del PIB. El problema es que balance global refleja pérdida de RIN, reservas internacionales, 0,7% del PIB, se da junto a un nivel crítico de las RIN, 4,5% del PIB, que alcanzan para 3 meses de importación, cuando el normal es 4 meses. Bueno, el informe del fondo nos decía que las reservas internacionales alcanzaban para 2 meses. Esto hizo el del 2024. ¿Esto incluye para los combustibles también? Claro, para todo. Todas las ver, transacciones claro, están ahí metidas. Aclarémoslo, es decir, alcanzarían para 3 meses más de comprar afuera todas las cosas que necesitamos. Así es, Entre eso quiere decir. Combustibles, medicamentos, Todo. Insumos de todo tipo. Así es. Normalmente se dice 4 meses, una forma Qué de decir. poquito, por Dios. Uno diría eso, porque el tema es como si tuvieras tú, que si no trabajaras, tu ahorrito, ¿qué tiempo te permitiría estar Aguanto desempleado? 3 meses más. Ese es el concepto. Pero es relativo, depende de otras cosas. Todo en la economía es relativo. Pero ese indicador, ¿qué nos muestra? Que no está tan grave la situación del país. Es un problema de divisas. Pero cuando uno dice, para 4 meses de importación, nosotros necesitaríamos 13.000 millones de dólares. El problema es que nuestras reservas son 2.600, en oro son la mayor parte. Por lo tanto, ese oro no es de libre disponibilidad. Claro. Por la ley con el Parlamento, que no puede mover 50% de tus del oro, no lo podemos vender. O sea que hay más un problema político en el fondo. Sí, y de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? No es tan político porque está en la ley, es ley. Pero está Pero es trabado. político, Está trabado. político. Pero no se porque- puede vender físicamente, no podés vender más del 50% del oro Así que es. tenés en el Banco Central. Pero necesitas un acuerdo en la asamblea, ¿no? Eso lo podría cambiar. Claro, o sea, para mover ese 50% necesitas cambiar la ley. Y es así. Eso va a ser muy Entonces, difícil. ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, para movernos nosotros normalmente necesitaríamos 3.000 millones de dólares. Y es lo que se estimaba y estimé el fondo de reserva. Nuestro ahorrito debería ser 3.000 millones. Ahora tenemos en divisas 160 millones. Nos falta tener liquidez de libre disponibilidad. Por lo tanto, si recurrimos al FLAR, que es nuestro para el Banco de Reserva de América Latina, al Fondo Monetario Internacional, son 3.000 millones de dólares que Bolivia con eso debería tener la base para enfrentar el problema, es decir, estar en condiciones, el enfermo está en buenas condiciones O sea que para enfrentar. ¿Hay una inflación de cifras de parte de los candidatos? ¿Qué dices? Sí, yo creo que están compitiendo pues por ofrecer ¿Quién se presta más? quién ofrece las presta más? soluciones más comprensibles para el público. Ahora, eso no es tan fácil porque ninguna negociación internacional se hace pues por teléfono. Hay que hacer negociaciones complejas y como siempre hay garantías. Yo me presto plata, pero pongo garantías colaterales para garantizarle al acreedor que le voy a pagar algún día. Entonces, lo que pasa es que la economía hay que verla como un flujo. Los 4 meses de disponibilidad de liquidez necesaria se van moviendo en el futuro a medida que se mueve la economía, entran y salen los bienes y los pagos, y los 4 meses siguen estando ahí todo el dinámico. tiempo. Y esos 4 meses tienen que estar en liquidez, en disponibilidad inmediata. ¿Ya? Caso contrario, se tiene que empezar a hacer lo que hacen los desesperados, que es vender
muebles, vender joyas, Claro, vender pero, lo que se pueda. a ver, Las joyas de la Gabriel abuela. nos dice que la situación externa en realidad no es tan grave, ¿verdad? Porque implica el 1%, digamos, del Producto Bruto Interno. Pero a lo que voy, ¿es necesario que tomemos un préstamo cuando venga el nuevo gobierno para funcionar bien? Lo importante es, si tú estás mal, pedir que te den préstamos, ahí vienen las condiciones para negociar. Y es lo que dijo Jorge, no se hace por teléfono, aunque podrían hacer ahora con por Zoom, ¿no? Pero el tema es de que no exageremos una situación, no ofrezcamos tantas promesas, vayamos a los datos, a lo que es la cantidad, y ofrezcamos para eso que se necesita orden, sacrificio, orden en la casa. El banco no te va a prestar si estás desordenada tu empresa y todo eso. Como a las personas, ¿no? Ahora, acá, ¿sabe que las dos palabras más feas de América Latina son fondo y monetario? Fondo monetario es una mala palabra para los latinoamericanos. ¿Es tan grave pedirle dinero al Fondo Monetario? Porque yo creo que es uno de los que prestan a más bajo costo, a más bajo interés. Pero con condiciones también, ¿no? Claro, Porque quieren que se lo devuelvan. Imagínate si a un latinoamericano no le pedís garantía que te lo devuelvan. Mira, ¿cuánto Bolivia cobras? Pero es bien... el punto es hasta dónde se determina. El banco me puede decir, oye, te presto, pero comprométete a pagar. ¿Tienes trabajo, hijita? Eso Sí, se tengo llama- trabajo. ¿Cuánto ganas? Eso Pero se no se llaman va a meter en la educación de condiciones. mi hijo. No puede pedirme que yo le cambie de colegio a mi Entonces hijo. no le pidas al fondo, pedile a No, otros. no, Hay otros. eso se llama condicionalidad. Los bancos, todos, cuando hacen un préstamo, uno te pide garantía, como dice Jorge, garantía de política, garantía de que vas a poner orden en tu casa. Bolivia es miembro del fondo desde 1950, por si acaso, para que no es cuesta de neoliberalismo, no. Y el fondo vino en 1953 con la revolución de Víctor Paz, de las minas, hizo un primer préstamo que era más o menos de $2 millones. Bolivia exportaba 100 millones. 100 millones de dólares exportaba Bolivia. Y $2 millones le presta el fondo, 2% de... Nada. Y nadie recuerda en la historia monetaria, eso pasó con el fondo del 53. Pero políticamente se hizo un plan de estabilización con un fondo de 25 millones de dólares, político, como Jorge pone prioridad, y ahí vino el fondo con 7.500 millones, 7 millones de dólares, que es equivalente al 8% de lo que Bolivia Sí, exportaba. más un crédito alemán. Eso, adelante, Bueno, eso. ahora, lo que hay que considerar es que hay muchos países de América Latina que viven con préstamos del fondo y les va muy bien. No han tenido que hacer salvatajes de emergencia en crisis. Hay economías que están con buen desempeño, pero necesitan liquidez y tienen... México, hecho, México, Chile tiene acuerdos con el Colombia. fondo y no sufren. Los Y van que pagando, No con han nuevos mencionado- préstamos no van han pagando las mencionado cuotas, ¿no? Argentina, que Claro, es un caso porque aparte, el ¿no? fondo es una garantía para acceder a otros créditos. Si tú tienes un contrato con el fondo, entonces puedes ir con ese contrato al Banco Mundial, puedes ir a los bancos de tipo privado, etcétera, y decir, Y te dan. esta es mi garantía de que soy un buen Pagador. pagador. ¿Ya? No soy un... Si el fondo me da, ustedes también me pueden dar. Claro, Claro. 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 Es un certificado de buena conducta. Exacto. Sí. Y Que eso es- prestarse, o sea, no es como tan grave. en las economías de nuestras familias, en nuestras economías individuales, prestarse no implica un despilfarro forzosamente. Yo he comprado mi departamento prestándome del banco, para los estudios de mi hijo prestándome del banco, pero teniendo orden y siendo buena pagadora. De hecho, nunca me olvido decir que las mujeres somos mejores pagadoras que los varones, Así por lo es. menos en Bolivia. Son más serias. Sí, hablando de cuadros, quiero compartir con ustedes un cuadro que ha sido difundido por CELAC. Alfredo Serrano es el nombre más conocido en CELAC, y nos plantea, a mí me llama la atención ciertas cifras, unas entiendo y otras entiendo menos, así que vamos a agrandar un poquito. Ahí estamos, esto se ha difundido en las últimas horas. Ahí está.
en X. Ahí. Y perfecto. ahí está. Alfredo Serrano lo ha difundido hace poco y dice, estos son los indicadores económicos en los años de Luis Arce como presidente de Bolivia. No hay un dato bueno. Cuadro comparativo realizado por CELAC, que a mi entender es una estructura de análisis, de investigación seria. Ahí tenemos un chorizo de ítems que me gustaría ir viendo, algunos entiendo, otros no, desde reservas internacionales, que han el bajado, dólar han bajado paralelo, a la mitad. sí. Alcanzan a ver, o no sé si tienen algunas sí. observaciones Se ve, ahí, ¿no? Las reservas bajaron a la mitad. De 5.276 a 2.618. El dólar se fue al doble o más. Se fue al carajo, 6.96 a 14.62. Servicio de la deuda, porcentaje de las exportaciones, 7.9, 15,2%. Saldo comercial, 137, menos Positivo. 845. Así es. Participación de industria manufacturera en el PBI. PIB. El Producto Bruto Interno. Sí, debe ser un error acá, es PIB. No, 12. en Argentina, ¿por qué esto lo hacen en Argentina? Ah, en Porque Argentina. en Argentina le se dicen PBI y acá le dicen PIB. Es lo mismo. Bruto Interno y el Ok. otro es Producto Interno Bruto. Exacto, es lo mismo. Eso es. 12.9, 12.0%. Importación de bienes capital para la industria, 2.501 y en la actualidad 1.854. Producción de quinoa, toneladas, 70.170, hoy 50.262. No sé qué tiene que haber pasado para exportar menos quinoa. Inflación, 0,4%. Bloqueos, falta de combustible. 5,2%. Subocupación, 4.3, 7.9. Salario mínimo real, 100, 95.8. Índice de alquiler mensual de vivienda, 100, hoy 115. Esa parte no entiendo, por ejemplo. Boleto del minibús, 1.8, 2.4. Precio promedio analgésicos, 3.7, 6.1. Ahí tiene usted el detalle en cada línea. Índice de mora en créditos, 1.5, 3.2, eso sí entiendo. Tasa de interés efectiva crédito PYME, 6.8, 8.7%. Dejo ahí en la pantalla para que usted pueda ver si son toneladas, si es porcentaje, etcétera. Digo, El riesgo del país es uno de los más graves. Sí, algunas líneas entiendo, otras menos. Así que ayúdennos, por favor, a tener un balance, una lectura más crítica de esta lista que hace Bueno, Serrano. supongo que la defensa del gobierno sería relativamente fácil, diría. Bueno, han seleccionado precisamente todas aquellas variables que han sufrido deterioro y se pueden mostrar otras variables que están en una situación mejor y que pueden ser interpretadas de otra manera. Por lo tanto, este tipo de listas son ilustrativas, pero tienen un sesgo de comunicación. Quieren generar una percepción negativa sobre la situación. Y lo que hace Gabriel es justo al revés. Exactamente al revés. Muestra cifras y muestra circunstancias que comunicacionalmente tienen el objetivo de generar Más menos, optimismo. no optimismo, pero menos dramática. Está bien. Acá El riesgo veo, del país, el riesgo del veo país que es lo los más serio, ítems- me parece a mí, porque mirá Sí. lo que subió. Ahora, no sé cuáles son las cifras que deberían estar y que no están. Estas a mí me parecen clave. Que si el empleo, exportación de quinoa, dólar paralelo, reservas, creo que los ingredientes, Son muchas, de las más importantes. sí. Es una forma, como dijo Horst, sesgado el ganador, el economista orientado, ¿no? Porque si uno pone riesgo país, por ejemplo, el riesgo país es cierto, ha aumentado. Argentina antes el que primero estaba. Le hemos ganado a la Argentina ya se ha portado bien, ya ha bajado y está en condición. O sea, pero lo que pasa es en qué contexto y cómo se da. Eso es bien importante. Hay el tema de la orientación. ¿Cuál es la utilidad? Decir un mal gobierno ha sido una mala gestión.
yo creo que comparando los datos, como ha sido, por ejemplo, la economía boliviana del 2021 al 2024, comparado con lo que ha sido el 2006 y el 2019, por supuesto hay diferencias en el PIB, o sea, de desempeño. Indudablemente, la inflación, tal vez no hay que rebuscar el dato de la quinoa, tú puedes buscar el carbonato de litio. El importante es que ha habido un proceso de declinación. No hay ¿Pero que ha sido olvidarse. una mala gestión? Pero este gobierno empezó después de la crisis del COVID. No es disculpa, pero la crisis del COVID ha sido un shock para todas las economías. Paralizante. Claro, el 2021 crecieron las economías porque cayó el COVID, Sí. pero cayó fuerte el COVID, eso Pero es cierto. en ¿no? economías vecinas no están como estamos nosotros, ¿no? Y también ha tuvieron habido, COVID. pero nosotros venimos convaleciendo, les he explicado, desde el 2014, cuando empezó ya la crisis del petróleo, desde antes, se acumuló con el COVID y viene, en lugar de hacer un programa más racionalizado, más moderado, se siguió con lo mismo, más empresas públicas, más gasto, y al final tenemos lo que tenemos ahora. Mala gestión del gas, cero gestión Hay del cuatro litio. variables que son las clásicas para la comparación internacional y también para la percepción interna. La tasa de crecimiento, la tasa de inflación, el déficit fiscal si existe o superávit y el empleo. Con esas cuatro cifras tú das Un panorama de cómo pantallazo le fue a un gobierno. macroeconómica, Bajo estas cuatro Así es. coordenadas, ¿cuál es Así tu es. lectura, Horst? pues mala, porque la tasa de crecimiento ha caído en los últimos años. O sea, hemos encogido el nivel de El crecimiento. empleo formal. El empleo está en 15% formal, 85% informal, pero es una cosa estructural compleja. Sí. El déficit fiscal muy alto. Hemos estado años con déficit entre 7, 8, ahora estamos por encima de 10. Entonces, esas cifras no son buenas, pero son las que se fija normalmente un primer analista de la situación para después entrar en profundidad y buscar las causas de eso. Así es, porque hay datos microeconómicos que llamamos nosotros, el precio de la quinoa. Entonces, hay datos macro, como El se precio llama, del minibús entró Claro. acá, ¿no? Y hay Lógico, otro. porque Ahora, eso le afecta a la gente. el bolsillo, cuando uno dice la inflación es tanto, pero mi bolsillo es distinto, ¿no? Pero hay una combinación, una mezcla. Lo cierto es que desde el punto de vista macroeconómico hemos tenido un desempeño que ha sido el peor desempeño del 2006 desde que se inició este proceso de cambio, es un dato. El segundo, desde el punto de vista microeconómico, ya de satisfacción de la gente, de los empresarios individuales, son sus percepciones que ellos tienen. Claro, porque ahí también se pueden añadir posteriormente los datos sociales, cuánto ha reducido la pobreza, cuánto ha aumentado el salario mínimo, cuánto han sido finalmente las reservas, también son un dato importante. Porque eso, Una cosa que, porque no nos queda tanto tiempo, y César venía a hablar de, Gabriel, perdón, venía a hablar del tema de la guerra arancelaria que desató Donald Trump en Estados Unidos, que tiene muchos costados para mirarse, ¿no? Pero uno de los costados que hay es que, según nos cuenta Gabriel, es que en los primeros 9 meses de gestión de Donald Trump... 6 meses. Ah, los primeros 6, porque seis, lleva 9, 6. pero eso Sí, está calculado en los primeros 6. En los primeros 6, Estados Unidos, gracias a su guerra arancelaria, aumentó en 113.013 millones de dólares la recaudación aduanera, lo que hay que pagar para enviar productos, venderle productos a Estados Unidos. Entonces, ¿está bien lo que está haciendo él para una economía quebrada casi como estaba Estados Unidos? ¿Es legal? Estados Unidos nunca va a quebrar, porque el dólar siempre va a ser la moneda por un tiempo de curso legal. Es el único país que puede emitir
su maquinita y que los demás le compramos, le tenemos. Lo que pasa es que hay un déficit fiscal. Estados Unidos, cuando hablamos de Bolivia, déficit fiscal, Estados Unidos tiene déficit del 5 o 6% del PIB, del producto. Nosotros estamos con 10% más arriba. Pero es una situación fiscal que tiene capacidad de endeudarse. La deuda pública de Estados Unidos, más del 100% del PIB. Bolivia tiene 90% del PIB, pero tiene capacidad de endeudarse, títulos del Tesoro emite y lo compramos. Son situaciones distintas, pero el dato del arancel muestra el éxito, comillas, relativo de la guerra arancelaria. Primera victoria, ha aumentado los aranceles. Pero la guerra continúa, hay que ver qué pasa después, si esos aranceles después van disminuyendo, se contraen las importaciones, pero eso es después. Primera Mientras etapa, tanto, en la China, guerra tiene éxito. En China dicen celo arancel, y eso también va a tener un eco. ¿Cómo hace el árbitro ya cuando ya hay que acabar el partido? El árbitro primero dice si hay tiempo de descuento. Acá podemos dar creo que uno, no. porque no hubo lesionados. Acá no hubo lesionados, ni cambio, ni nada. Un minuto de descuento y se va al partido. Yo creo que ya ni minuto de descuento, porque hay que hablar de música. Ayer estuvimos en un concierto por la celebración de la independencia de Colombia. La embajadora hizo un concierto en el Cine 6 de agosto con música colombiana, con los tambores bolivianos, con la saya boliviana, con la danza colombiana, y me gustó muchísimo su discurso. Dijo que es por la vía de la música por donde ella más siente y más puede expresar, y por la vía de la música también queremos terminar este programa, citando como siempre a nuestros grandes amigos, a nuestros colaboradores permanentes, ya son parte de la guarida, Jorge Greve, Gabriel Loza, y no les voy a hacer tocar a ustedes ningún tambor, lo vamos a hacer después, hablando un poquito de música también. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Porque sí, hay que seguir hablando de todo eso te iba a decir, ¿los podemos anunciar para la semana que viene? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar pendiente el día, pero sí nos vemos en esta mesa de economía. Y ahí estamos. Pausa y volvemos. Bonnie and Clyde del lado B de la noticia. Jorge, hoy recibimos a John Ticona, productor de Kayden, del cuarteto Kayden, que está a mi lado, y a Neftali Espinosa, que sí es director de Kayden Sinfónica. Los hemos visto en lugares donde tiene que estar la música clásica, en el mercado. Para mí es el mejor lugar. Jorge, tú les hiciste varios videos, ¿no? En el mercado, sí, un placer siempre verlos. En el mercado de Achumani. Por ejemplo, van a otros mercados, ¿dónde más tocan? Y bienvenido. A veces tocamos en San Miguel, ¿no? En la 21, pero elegimos el mercado porque es el mejor lugar para difundir la música, para los niños. Y porque hay mucho tránsito de gente también. Sí, y el mismo ruido del mercado, las caseras, el olor a las verduras, eso es, yo creo que ustedes han dado un excelente paso y un sello a esto. ¿Cómo lo ha hecho? Permítanme comentarles que estuvimos ayer en el Teatro 6 de agosto, donde Colombia ha celebrado su independencia. Lo ha hecho en otros departamentos y lo ha hecho con un concierto. Muy lindo. Decía, muy bonito, realmente emotivo, no bonito, sí, emotivo. Estaba la saya afroboliviana, músicos colombianos, colombianos y colombianas que vinieron a mostrarnos sus danzas, también estudiantes. Hemos grabado un videíto. 30 músicos trajo. Sí, ¿no lo la tienen? embajada. Un ratito, dicen, estamos recuperando el video. Sí, lo tenemos. Lo tenemos, enseguida lo recuperan. Angelito me va a decir cuando esté. Pero fue muy lindo porque la embajadora resaltó esos orígenes comunes, los orígenes negros. Nosotros tenemos un universo magnífico en Yungas. La población afro-boliviana ha producido muchísimo, un ritmo inigualable. Y en Colombia, lo propio, ¿no? Quisiéramos mostrarles un poquito lo que hemos podido registrar. ¿Nos avisan si lo tienen? Sí. Lo que es la población afro te da algo que es increíble, ¿no? Yo lo he vivido mucho en Uruguay y
que hay un 4% de población afrodescendiente y dejó una herencia extraordinaria que es el tamboril. No sé si alguna vez habrán escuchado los tamborileros uruguayos, que es una cosa muy bonita, muy bonita. Un redoble, ¿no?, que es tan emocionante, y eso viene de ahí, ¿no? De los viejos esclavos negros que dejaron y de eso. los tránsitos que hace la música, ¿no? Con los instrumentos, con la gente, porque vinieron africanos y africanas, pudimos construir esta parte de nuestra identidad. Y enriquecer nuestra identidad. Sí, verdad. Antes de ir a esto, quiero hablar de lo que ustedes están haciendo, que es también transitar instrumentos tan de este lado como la quena en música clásica. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos proponiendo ahora música clásica como de Vivaldi, de Bach, de Schubert, que originalmente algunos están hechos para flauta o para canto, y los estamos proponiendo con quena, con un instrumento nuestro. Y bueno, los instrumentos europeos, se podría decir, son o sea, tienen las 12 notas, pero ahora los instrumentos de aquí, sí, si bien están hechos y han evolucionado, pero tiene un reto extra. Entonces es una hazaña poder tocar esas piezas clásicas en la quena. Aparte de eso, vamos a estar haciendo justamente un recorrido por toda Latinoamérica de todas esas músicas. Es decir, que hemos hecho el trabajo de cero, había que hacer las partituras, hacer las adaptaciones y todo eso. Entonces va a ser un concierto imperdible. ¿Cuánto? ¿Dónde? Es el día de mañana. Ah, mañana, ya, mañana viernes. Sí, en la iglesia luterana, en Sopocachi. En Sopocachi. Y el concierto se llama justamente "Y si Vivaldi hubiera conocido la quena". Es muy bueno el título. Excelente. Y de hecho tienen como invitado a un quenista boliviano que vive hace mucho tiempo en Alemania. ¿Cómo se ha dado este contacto? Bueno, Gastón Bejarano, el maestro Gastón, el año pasado justo hemos hecho con Collahuara, el Requiem a la Madre Tierra, hemos estrenado una pieza por el calentamiento global y todo eso. Hemos fusionado el coro, instrumentos folclóricos y instrumentos de cuerdas. Así, bueno, ahí nos hemos conocido con el maestro Gastón y hemos charlado para proponer este... Yo tengo un pedacito, ojalá este sí lo tengan, chicos, el ensayo, no lo de Colombia. Ahora vamos al ensayo, el ensayo de ustedes para que vean un poquito cómo se están preparando para este concierto. ¿Tenemos el ensayo? A ver, ¿qué han hecho? Siempre un reto, ¿no? Sí. Justo también ese fragmento es de un tango. Ah, de un tango. Sí, a ver, cuéntame. Sí, yo lo descubrí porque estaba por el mercado y escuché tango. Y ustedes hacen mucho tango. Sí, nos fascina el tango. Fuimos a Argentina varias veces, a Buenos Aires, y nos impregnó de esa cultura. Es hermoso. Y me imagino que cada ensayo también es un desafío. Y sobre todo encontrarse con otros músicos, ¿no? Hay que engranar, ¿verdad? Sí, todo tiene que estar en su lugar, tiene bien ordenadito, con la quena más, el timbre que yo tratar de igualar. Es un reto, pero es muy divertido de hacer esto. Participación femenina, creo que son 50-50%, ¿o cómo están entre chicos y chicas? Hay más chicas. Sí. ¿Hay más chicas? Hay más chicas. Excelente. Les gusta más el violín, creo, ahora a las chicas. El violín, sí, he visto muchas a las chicas les gusta mucho el seducidas violín. por el violín. Sí. ¿Por qué será? No sé, tal vez por el sonido, el color, les llama más la atención, puede ser. Se necesita mucha habilidad también con las manos, se necesita mucha delicadeza porque es un instrumento, creo, que hay que encontrarle el justo sonido, hay que tener delicadeza para el violín. Tengo esa sensación, ustedes me dirán. Sí, requiere disciplina, mucha disciplina, mucha gente. Mucho detalle, hay que ser muy cuidadosos, como ser un neurocirujano, un relojero, cada detalle, cada momento hay que avanzar, no sé, pulir así, y nunca es suficiente, a veces siempre estamos en esa lucha. Yo recuerdo la orquesta de Ennio Morricone, para mí un genio, una orquesta numerosísima y casi todos los violines eran mujeres. Muy raro también. Eso también, ¿no? De hecho, la historia de la orquesta es interesante. Póngase que veo orquestas de hace 80 años, 60 años, son puros varones.
Y a medida que va evolucionando las orquestas, ya van entrando más mujeres. Sí, más mujeres, más de mujeres. hecho, y se ha hecho una película sobre una directora de orquesta, porque también ha sido reservada la dirección de orquestas a los varones. Y las mujeres están recién ingresando, lo que es un desafío, por supuesto, profesional, pero sobre todo en las relaciones que hay en el interior de un grupo tan grande de músicos, ¿no? Y las mujeres están comenzando a... Yo creo que esto es en todas las actividades humanas. Sí, ¿verdad? Porque vos fíjate lo que pasa en el fútbol. Eso también, ¿no? Claro, la incursión de la mujer cada vez es más. Y ahora, el otro día yo miraba, están jugando el campeonato europeo de mayores, de femenino, y las tapas de los diarios deportivos, eternamente, centenariamente reservadas a los hombres, las tapas son del fútbol femenino, de mujeres. En la literatura, Colette, por ejemplo, tuvo que prestar sus textos al marido, y el marido, con toda esta serie de las Claudinas en distintos capítulos, tuvo que quedarse detrás del nombre del marido hasta que sale su propio nombre. Y hay tantos otros autores en Inglaterra. Incluso en composición le cuento. También en la composición. No, en la época barroca y clásica no había mujeres compositoras, pero querían. Pero usaban igual seudónimos. Así, claro, ponerse nombre de hombre, o estar detrás del marido para poder publicar, y así va avanzando la mujer. Pero hoy queremos hablar de otra mujer, de la embajadora de Colombia. Ahora sí, vuelvo. ¿Por qué? Porque creo que no deja de ser un acierto tener conciertos entre dos países. Esta vez, para celebrar la independencia de Colombia, se ha dado un concierto libre en el Cine Teatro 6 de agosto. Que si la saya, que si las danzas colombianas, y nosotros tratando de capturar en nuestros teléfonos para compartir con ustedes y con ustedes también. Ahora sí, la grabación. Hermoso, no hay mayor evolución que la que tenemos en América Latina en términos de alegría, de danza. Creo que nuestros instrumentos son los mejores, creo que nuestras danzas son las más hermosas, creo que llevamos alegría en el cuerpo, y eso nos hace sobrevivir a cualquier crisis, nos hace definitivamente únicos en el continente. Volvemos a recordar el día, la hora. Sí, justo mañana 25 de julio en la Iglesia Luterana, que ya se ha vuelto un espacio cultural de conciertos. Queda en la Sánchez Lima, en la esquina Rosendo Gutiérrez, a una cuadra exactamente de la Plaza Baroa. Muy cerquita de la Plaza Baroa. Sí, y bueno, sí, como les decía, vamos a tocar piezas. El sonido en las iglesias debe ser magnífico, ¿no? Sí. Y justamente como vamos a tocar en una iglesia luterana, vamos a tocar una pieza de Bach también, o sea, de la suite número 2 de Bach. Y bueno, en la segunda parte del repertorio vamos a tocar un joropo de Venezuela, que es la fuga con pajarillo. Vamos a tocar justamente para hacer el homenaje a Colombia, Tierra Querida, que es una cumbia. Y bueno, el tango Illimani por las fiestas julias, todavía estamos a tiempo. Y porque es obligación, tango Illimani. Sí, y así piezas así, entre muchas sorpresas así. ¿Es de ingreso gratuito? ¿Hay que pagar algo? La entrada está a 60 bolivianos. 60 bolivianos, perfecto. Entonces es un buen momento a compartir con la familia, con los amigos. Es una experiencia única. Realmente uno cuando entra a un concierto, su vida no es la misma. Todo te cambia. Algo siempre cambia. Uno sale diferente, ¿no? Sí. Y con el alma renovada. Perfecto, gracias por estar acá. Cuarteto Keiden, además de estos conciertos, no nos falten en los mercados, en las calles, ahí donde
donde nos hace falta la mejor música, sobre todo en estos momentos. Un agradecimiento a John Ticona, a Neftalí Espinosa, y cada vez que tengan alguna actividad, aquí vienen y lo anunciamos en esta guarida. Muchas gracias por estar aquí. A tocar algo. Sí, ¿no? sí, ¿verdad? Para que los recibamos con todos los elementos técnicos también. Bueno, éxito sería en cuanto a la música. Yo hoy sí que no quiero dejar fuera uno de nuestros platos más atractivos en esta guarida, el fútbol. Hablando de la incursión de las mujeres en el fútbol, hoy hablamos en parte de fútbol femenino, que ha estado presente en los titulares, así que Jorge vaya a calentar, que enseguida viene esta última página en la guarida. No sean malos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Gotán, no nos puede faltar el tango para hablar del fútbol. Argentina sigue siendo cuna, Argentina sigue siendo un enorme referente. ¿Por qué estás tan lejos, Jorge? ¿Me puedo acercar? Vente acá, sí, para que... Eso. Ahí. Ahora sí. Lo que pasa es que a mí me gusta estar cerca de la mesa porque anoto. Voy anotando. ¿Y qué tienes en tu chanchullo hoy? No, la noticia más importante que es que ayer Bolívar le ganó a Palestino en Santiago, que no es nuevo. El año pasado, yo no sé si se acuerdan, que ganó Strongest por la Copa Libertadores, ganó en Chile. La selección boliviana por la eliminatoria le ganó a Chile en Santiago, 2-1. Ahora fue Bolívar y le ganó a Palestino 3-0. ¿Fue partidazo? Fue un partido muy bueno porque también Palestino tuvo muchas situaciones de gol. Pero Bolívar fue mucho más contundente que Palestino. Y bueno, es importantísimo este triunfo para Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar, recordemos que está en el año de su centenario, ¿no? Y había muchas expectativas. Se le fue, digamos, la Copa Libertadores, pero le queda esta Copa Sudamericana. ¿Qué pasa? El tercero en los grupos de Libertadores, el que queda tercero, queda eliminado para seguir en Libertadores, pero tiene una opción de llegar a Copa Sudamericana. Entonces, hay un playoff, ¿no? Con el segundo de cada grupo de la Sudamericana. Jugó contra Palestino, ganó Bolívar 3-0 de local, acá en La Paz, ganó 3-0 en Santiago y sigue en carrera en Sudamérica, clasificó para los octavos de final. Eso está muy bien, o sea, sí, es un momento de luz para el Bolívar, ¿no? Claro, ¿por qué? Por muchas cosas. Bolívar quiere un título importante en el año de su centenario. Este título es una cosa, yo diría plausible, yo diría factible. Además, en su año centenario. Claro, si gana, primero porque sería el primer título internacional en su historia. Una vez en el año 1970 Mariscal Santa Cruz ganó un título, una copa que se hizo, que iba a jugarse todos los años, pero que finalmente terminó una sola vez y lo ganó un equipo boliviano, ¿no? En el primer año, en el año 70 Mariscal Santa Cruz. Pero nunca más hubo un título internacional en Bolivia. Este sería el primero, si es que se diera. Recién va a ir a octavo de final. Entonces, lo debe estar soñando en el Bolívar. Y sí, porque la final se juega en Santa Cruz. La final se juega en Santa Cruz, entonces esa es otra zanahoria para tratar de llegar a la final. Pero aparte hay otro tema muy importante y esto es lo económico. Por haber ganado este cruce con Palestino, recibe $600.000 Bolívar. ¿Y esto por qué es importante? Porque al costo del dólar, como los contratos de los jugadores son en dólares, como pasó con Triverio No me hables de Triverio. Ahora lo vamos a nombrar a Triverio. Como pasó con Triverio en Strongest, claro, Triverio cobraba creo que $23.000 mensuales y lo recibía en verdes, en billetes verdes y los guardaba. Como se complicó la situación del dólar y el dólar subió de 6.96 a 14, 15, en un momento 18, qué sé yo,
el club dice, no le podemos pagar en dólares físicos, le vamos a pagar con bolivianos. Y el jugador dice, no, porque yo tengo que ir a comprar los dólares y ahora me sale 14 o 15 pesos. Entonces ya no cobro 23.000, cobro 10.000 cobro, menos de la mitad. Entonces se cortó la relación. Pero ahora vamos a hablar de Triverio. Entonces, ¿qué pasa? Como Bolívar tiene muchos extranjeros también y cobran en dólares. Entonces, ¿cómo conseguir dólares? De los premios que da la Conmebol. ¿Esos son en dólares? Son en dólares. Te mandan por transferencia. Llega en dólar. Y entonces vos podés agarrar esos dólares y pagarle a los jugadores. Eso es importantísimo. Pero yo creo que más, ahí lo tenemos a Triverio, ahora vamos a hablar de él. Pero primero vamos a mostrar la tapa de Bolívar. Sí, yo no quiero la tapa de Bolívar, ahí está ya con el buzo de vamos a la tapa, sí. Vamos yo no quiero ver todavía a Triverio. Estamos hablando de Bolívar. Bolívar está bien, ¿por qué? Porque trajo jugadores nuevos. Volvamos a la guarida. Ahí está. Ahora sí. Trajo jugadores nuevos Bolívar, porque se le fueron 2 brasileños. ¿Por qué se fueron? Por el dólar. Por el dólar. Fabio Gómez. ¿Esta es la tapa? ¿Esa es la razón? Esta es la razón de hoy, ¿no? Nacional, pero con sede paseña. Con sede paseña, claro. Pero bueno, ahí está Bolívar en no tapa con está, una camiseta que a mí no me gusta, una camiseta verde oscura. Sí, a mí tampoco me gusta. No me cierra, ¿no? No parece Bolívar. Pero bueno, ahora se hace esto, ¿por qué? ¿Por qué se hace que los equipos tengan camisetas insólitas? Yo he visto jugar a Strongest con camiseta blanca, con camiseta negra. ¿Y por qué juegan los equipos con distintas camisetas? Por una cuestión de marketing. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener las camisetas de cada año. Entonces hay mucha gente que compra las 3 camisetas que usa. Mercado, para vender. Mercado. Para eso en mi pueblo eso se llama mercado. Claro, la empresa que viste a los clubes quiere vender. Entonces vende una verde, una celeste y otra que es negra. Y hay gente que compra las 3. Y que colecciona y que se compra. No, originales o piratas, que las hay también, ¿no? Algún día hablaremos, vamos a dedicar todo un no sean malos, dedicados al coleccionismo de fútbol. Que no tenés una idea de lo que es ese mercado y mueve miles de millones. Miles de millones, aunque te parezca mentira. La gente es loca por coleccionar cosas de fútbol. En lugar de no sean malos, no sean caros, va a ser porque... Claro. Bueno, Bolívar se le van los 2 brasileños, que eran los delanteros, Bruno Savio y Fabio Gómez, por cuestiones del dólar también. Entonces trajo a otros. ¿Va a impactar, según tú? Hasta ahora no impactó, ¿por qué? Porque justamente los que entraron jugaron muy bien. Ayer hizo un gol Cataño, un jugador colombiano que lo conozco muy bien, porque jugaba en Millonarios, yo lo veía todos los partidos. Muy buen jugador, muy buen jugador. Hizo un gol. Y el otro es Cauteruccio, lo recontra conozco porque jugó en Independiente, después jugó en Sporting Cristal. Me encanta ese apellido, Cauteruccio, lo he escuchado muchísimo. Sí, también. Y ahora vino acá y ya hizo 2 goles. El otro día hizo el penal que vos dijiste, ¿es un golazo, un penal? Bueno, ese día hizo Cauteruccio. Y ayer hizo un golazo, ayer sí hizo un golazo. Gambeteó a 2 y a ese es Cataño, Y hasta ahora muy bien. Bolívar tiene una cosa que los demás... Primero, que puede gastar un poco más plata que los otros, más. Y segundo, que tiene buenos ojeadores. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tiene buenos ojeadores? Porque ellos tienen un sistema de scouting, que le llaman, que es de búsqueda, que viene del grupo City, del Manchester City, que tiene 13 equipos en el mundo. 13 equipos, tiene el Girona, el New York City, una cantidad. Y entre ellos está Bolívar. Ese grupo de scouting, que tiene miles de jugadores observados, trabaja también para Bolívar y le manda buenos jugadores. Todos los que ha traído, casi todos han funcionado bien. Y hasta ahora, Cataño y Cauteruccio, muy bien. Ayer hicieron un gol cada uno. Quiero hablar de mi club, ahora sí. Ahora sí tengo derecho. Ya hemos hablado de Bolívar, quiero hablar desde mi silla de fan, de stronguista, sentimental. Yo no entiendo, como decía Evo Morales en algún momento, no puedo entender, decía, yo no puedo entender cómo a momentos nos falta corazón para dejar ir al pájaro Escobar. Nunca lo entendí. Cuando se fue o cuando dejamos ir
como Strongest a Pájaro Escobar, yo de verdad puse sobre la mesa mi amor al Tigre. Yo no puedo entender cómo puede al día siguiente salir el sol cuando se va Chumacero, Pablo Escobar, y en este último tiempo, a quien ya he considerado parte de mi familia, de mi piel de tigre, Triverio que ha hecho siempre la tarea, siempre la esperanza. No puedo entender cómo se va, no puedo entender cómo un tema de salario, y como yo, sentimentalistas deben haber. Por eso, bueno, acá hay varias aristas para tocar este tema. Primero, a los ídolos hay que cuidarlos, ¿no? Y este era un jugador para ser un ídolo. Le faltaba una gotita más, quedarse un tiempo más. Llevaba 3 años y medio en Strongest, siempre haciendo goles. Y Strongest a veces jugando partidos malos, pero aparecía Triverio, te hacía el gol y ganabas 1-0 o 2-1. Esta es la verdad. Verlo ahí, con ese buzo de Always en la cancha de Villa Ingenio, duele, hace doler los ojos, ¿o no? Y el corazón. Bien. Y a mí me duele entonces, el corazón también. ¿qué es lo que pasa? El hincha, ¿qué es lo primero que dice? Un traidor. Pero ¿qué pasa? Si a vos te pagan 23.000 bolivianos y al mes siguiente te empiezan a pagar 10.000 y viene alguien de afuera y dice, bueno, yo lo contrato y le pago 40.000 bolivianos, ¿qué haces? Es una buena pregunta también, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Yo nunca me he movido por el dinero. Y no he trabajado nunca por un sueldo. Y yo cuando me manejo por sentimientos. Cuando me he enamorado de una empresa, mira, nunca me fijo en el dinero. A mí me importa muchísimo la relación, la lealtad. Ni qué decir de un club. Ni qué decir de un club, porque un club no es una empresa. Un club moviliza sentimientos, sentido de pertenencia, amor a los colores, amor a tu infancia. Porque uno empieza a ser hincha de un club en la infancia, no se hace hincha, un tipo no dice, bueno, a los 35 años dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer hincha de Bolívar, o de Strongest, o de Gol. No, eso viene de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos con la camiseta a Triverio y bueno, como digo, cuesta verlo. Cuesta reconocerlo. Ahora, perdón. Duelen los ojos. Triverio, mal. ¿Estamos de acuerdo? Mal. ¿Y la dirigencia de Strongest? ¿Bien? No. ¿No pudo haber hecho algo? O sea, hacer algo con el Estado, con el banco, con alguien, moverse, hacer reuniones para que lo mismo que le pagaba, pero lo consiguiera en dólares. Y yo cuando los escucho frente a los medios, los siento también fríos, ¿no? Sí, hemos hablado con el jugador, veremos en próximas negociaciones, tendremos al tanto. Les falta también, no sé a cuántos clubes, al mío, hoy en la dirigencia, hoy, ayer y anteayer, porque estamos atravesando una crisis institucional. Mira, como el país, ¿no? Una crisis, los Tigres estamos pasando por una crisis también. Y lo peor es que siempre se va para atrás, siempre se va para abajo. Es decir, se va Triverio. ¿Quién va a venir? No se sabe, pero el que venga no es igual que Triverio. No es igual que Triverio. Triverio fue un acierto de alguien que lo trajo y metió una cantidad de goles impresionantes y él estaba bien en Strongest. Pero, bueno, hay un problema un tema económico. Y eso es una cosa recurrente que pasa en los clubes. Vos fíjate lo que pasó, mucho más grave que esto, lo del Barcelona cuando lo echó a Messi, ¿no? Sí, terrible. Lo echó, pero por la puerta de atrás. Ahí fue al revés, porque ahí teníamos un Messi que volvió a su infancia. Era un niño que lloraba, pero desde el fondo de su corazón, y teníamos a un Barça que casi le tiró la puerta en la espalda. ¿Le tiró la puerta? Le tiró la puerta en la espalda y Messi lloraba como un chico. No, Messi contó un día en la intimidad que cuando tuvo que ir a buscar el bolsito al vestuario con sus pertenencias, creo que es el peor momento de toda su vida, ¿no? Sí. Porque él decía, ¿hasta cuándo te vas a quedar en Barcelona? Y hasta el día que me echen, decía, ¿no? Claro. Se y dio. así fue. Se dio. Pero él fue. quería decir, yo no me voy a ir nunca de acá, y no se quería ir y se bajaba el sueldo a la mitad y hacía cualquier cosa con tal de que lo echaron, pero además lo echaron y a los
5 días el Barcelona, porque decía que no tenía presupuesto, y a los 5 días el Barcelona se gasta 65 millones de euros en comprar a Ferran Torres, que es un jugador que si lo tenés bien, si no ni frío ni calor. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántas equivocaciones han cometido también? No. Y comprar, pero por millones, y no tienen eso que pocos jugadores tienen, la entrega, la camiseta, eso que le dio el Pájaro Escobar a mi equipo, pero aparte eso que le dio en su ahora momento. Ahora que decís el Pájaro, yo quiero decir también otra cosa. En algún momento lo sacan mal a Escobar. Pero después otra cosa, es una persona maravillosa. A mí me encantaría que, ¿cómo se llama? Escobar estuviera en Strong, de lo que sea, sí. De director deportivo, de director técnico, de algo. Él es para estar acá. No solamente nunca lo llaman. Se mostraba en la cancha, se entregaba en la cancha, afuera, un hincha, un motor para el equipo, un motor hacia la hinchada. Lo he visto mirando un partido, lo he visto también entre el público, entrañable, y lo dejamos ir. Sí. Vos sabés que, y ahora Chumacero vuelve. Yo me siento como cuando terminas con un chico y luego te pide volver. Claro. Con Chumacero estoy así también, ¿no? Vos sabés que mi gran amigo en el fútbol es Ricardo Bocchini, que vino a Independiente siendo un chico muy chico, 15 años, y un chico muy humilde, y bueno, y fue lo que fue, la máxima estrella de toda la historia de Independiente, que ha tenido muchas estrellas. Y bueno, el club le ha dado mucho, ¿no? Mucho. Todavía él está retirado hace mucho tiempo, tiene un sueldo vitalicio, el estadio se llama Ricardo Bocchini. ¿Nunca se fue de su club? No. 19 años en primera división nunca se fue. Y la calle por donde pasa el estadio se llama Ricardo Bocchini. La tribuna principal se llama Ricardo Bocchini. Todo se llama Bocchini. La estatua, qué sé yo, todo. Muy bien. Pero, ¿por qué tanto? Bertoni, el otro, su gran compañero, su gran compadre, que fue campeón mundial también y demás, dijo, todos decimos que queremos a Independiente, pero todos alguna vez no fuimos. Y el único que se quedó es el Bocha. Entonces, la gente lo premia permanentemente. Es una cosa increíble el amor que le tienen. ¿Por qué? Por la fidelidad. Sí, él no ganó millones. Y porque no lo echaron. No lo echaron y él nunca se quiso ir tampoco. Es un tema. Y te cuento otra historia. Messi tampoco quiso irse del Barça. No, a Messi lo echaron, fue distinto. Y con el Pájaro Escobar lo dejamos ir igual, de una manera imperdonable. Sí. Vos sabés que yo aprendí a caminar en un estadio, en el Estadio Central Córdoba de Rosario, ¿no? El estadio se llama Gabino Sosa. ¿Por qué se llama Gabino Sosa? Porque fue un jugador que jugó 24 años en primera y siempre rechazó las ofertas de Boca, de River, de Independiente, de todos los cuadros grandes de Buenos Aires, y nunca se quiso ir de ahí. Entonces, ¿cómo se llama? El club, cuando él estaba a punto de retirarse también, le regaló una casa que él no tenía. Él no tenía una casa, ¿no? Vivía alquilando, yo qué sé. Le compraron una casa muy bonita cerca del club, y se hizo todo un acto muy parecido a lo de Maradona, ¿no? Entonces, esas son cosas que son para siempre, sí. Por eso se llama el Estadio Gabino Sosa. Nos tenemos que ir y yo me voy diciendo que es tan difícil irse de un trabajo, a veces uno se va de una empresa y claro, se va triste recogiendo sus cosas, los compañeros dicen, te vamos a hacer una cenita, luego ni hacen la cenita, no importa. ¿Cómo será un jugador después de ver todas esas caras en el estadio? Gracias Jorge, gracias a ustedes, nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa.
cada